¿Sabías que el terremoto en Japón liberó 13.000 veces más energía que las bombas nucleares lanzadas en la Segunda Guerra Mundial? De hecho, la actividad sísmica continuó con réplicas de más de 6 grados de magnitud Richter, llegando a tener más de 30 sismos por día. A esto se sumó una erupción volcánica en Indonesia y varios expertos pronosticaron nuevos sismos de magnitud 9 o más en Kamchatka, California y Chile. Inmediatamente, los medios masivos de incomunicación lanzaron una campaña voraz antinuclear, una propaganda constante de alarma y catástrofe nuclear, comparándola con Chernobyl. Este fraude desató un pánico masivo internacional, a tal punto que en Estados Unidos, los centros de emergencia comenzaron a recibir cientos de llamados por intoxicación grave, debido al consumo desenfrenado de pastillas de yodo, ya que estas son utilizadas para combatir los efectos de la exposición a la radioactividad. El presidente de Apnex, la farmacéutica que produce este medicamento, dijo a los medios: "Quienes no consiguen pastillas de yodo se largan a llorar. La gente está aterrada". En Alemania, el país más afectado por la austeridad y el ecologismo impuestos por la Unión Europea, el bombardeo mediático fue tan grande que 250.000 personas salieron a gritar en contra de la energía nuclear. Y seguido de esto, el Partido Verde ganó las elecciones a la gobernación en Baden-Württemberg, por primera vez en su historia. Cuando se le preguntó al copresidente del Partido Verde si su política de desmantelar todas las plantas de energía nuclear de Alemania no causaría apagones o subidas en los precios de la electricidad, él contestó que en horarios picos se consumen 80 gigabytes, cuando la producción es de 140 gigabytes. Típico del movimiento ecologista. No tienen la menor idea de lo que están hablando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya pasaron más de 3 semanas y no hubo ninguna explosión nuclear o catástrofe como Chernobyl. Al contrario, esta nación, que sufrió el peor cataclismo de la naturaleza, no solo fue capaz de subsistir, sino que todavía cuenta con más de 40 centrales nucleares, que resistieron estos acontecimientos y que le brindan la energía limpia que será necesaria para una reconstrucción tan importante. De hecho, si lo comparamos con el último sismo de importancia en Haití en 2010, que fue de magnitud 7 y tuvo un saldo de 316.000 muertos y 350.000 heridos, mientras que en Japón el sismo fue de magnitud 9 y el saldo fue de 11.000 muertos y más de 16.000 desaparecidos. Además, en Haití sucedieron 44 réplicas de magnitud 5, mientras que en Japón hubieron alrededor de 314 réplicas de magnitud 5 o más que continúan aún hoy. Y lo que es peor, los japoneses sufrieron un tsunami devastador con olas de 10 metros, mientras que los haitianos sufrieron la devastación de Obama. Todo esto nos lleva a preguntarnos cuál es la relación entre la plataforma económica, la infraestructura y las tecnologías con que cuenta una nación y su capacidad de responder a una crisis de la naturaleza. Es más, lo que fue censurado en la campaña mediática de pánico fue cuál es la causa de este terremoto en primer lugar y qué es lo que vamos a hacer ahora. Hay algo que sabemos y es que esto no es un caso aislado, sino que ocurrió en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad geológica en el planeta. De acuerdo con Arkady Tishkov, que es el subdirector del Instituto Geológico de la Academia de Ciencias rusa, el terremoto en Japón podría haber sido provocado por la Luna y el Sol, ya que habría un vínculo entre los ciclos de actividad sísmica de la Tierra con la actividad solar. Además, Tishkov pronosticó que podría haber un terremoto en la península de Kamchatka, en Rusia. Por otro lado, en Estados Unidos, el geólogo que supo pronosticar aquel terremoto de la bahía de San Francisco en el 89, Jim Birkeland, también apuntó a esta relación con la Luna y el Sol. Cuando ocurrió el terremoto, la Luna se encontraba en el punto de su órbita más cercano a la Tierra, un ciclo de aproximadamente 18 años, es decir, que no sucedía desde 1992. Además estaba en oposición al Sol, es decir, era una noche de luna llena. Tanto Birkeland como el astrofísico británico Piers Corbyn
relacionan esta superluna y la intensa actividad solar que tuvo lugar días antes con la catástrofe en Japón. Sin embargo, hay otros métodos de referencia que los científicos usan para advertir futuros terremotos. El más común es el comportamiento extraño de los animales. Por ejemplo, manadas de ballenas que andan perdidas, cardúmenes de peces que terminan muertos en las costas o bandadas de pájaros sin un rumbo definido. Y esto no se debe a que invirtieron en Brasil porque se creyeron lo del BRIC, sino que estos animales se guían por el campo magnético de la Tierra, que se ve afectado antes, durante y después de un sismo. Pero antes de que salgas corriendo a hablar seriamente con tu perro sobre el próximo terremoto, debes saber que hay otros factores que están determinando más armónicamente lo que pasa en la Tierra. LaRouche creó un equipo llamado El Sótano, donde un grupo de jóvenes hacen trabajo científico de vanguardia para desarrollar aún más la ciencia de la economía física y generar políticas que resuelvan la crisis actual. El equipo del Sótano presentó una hipótesis sobre las causas de la intensa actividad sísmica reciente del Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta, a diferencia de las anteriores, toma un desafío que la ciencia olvidó intencionalmente. Ellos relacionaron los ciclos galácticos con la biodiversidad y las actividades volcánicas y geológicas de la Tierra. Hoy día se conoce que el sistema solar tiene una trayectoria de un año galáctico, en el que recorre toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, atravesando en su trayectoria cada uno de sus brazos. El tiempo estimado en recorrer el trayecto de un brazo a otro es de 135 millones de años. Además, hacia el centro de cada brazo se concentra una densidad de rayos cósmicos muy intensos y variados que provienen de estrellas en nacimiento y de supernovas. Esta densidad de rayos disminuye entre brazo y brazo. También hay otra forma en que aumenta la exposición de nuestro sistema solar a los rayos cósmicos. Si miramos la galaxia desde otro punto de vista, vemos que el sistema solar atraviesa el eje ecuatorial de la Vía Láctea de arriba a abajo, mientras recorre el año galáctico. Esto genera ciclos que se estima que duran 60 millones de años, donde la exposición a los rayos cósmicos es mayor en un hemisferio que en otro. Es muy importante entender que estos dos ciclos de 60 y de 135 millones de años que surgen del recorrido del sistema solar por la galaxia, y en consecuencia, la mayor o menor exposición a los rayos cósmicos podría correlacionarse con los ciclos de aumento y disminución de la biodiversidad en la Tierra por cientos de millones de años. Por ejemplo, siguiendo el registro fósil y los patrones de temperatura en la Tierra, los paleontólogos vieron que el número de especies sufre aumentos y caídas, que se conocen como extinciones masivas. Al mirar este registro, vemos que corresponde a ciclos de 62 millones de años en que ocurren estas extinciones masivas de especies. Sin embargo, también se ve que a pesar de las extinciones, surgen nuevas especies cuya organización es cada vez más compleja, lo que demuestra un ritmo de crecimiento y desarrollo, podemos decir, antientrópico de la vida en la Tierra. Al mismo tiempo, si miramos de nuevo el registro fósil y los patrones de temperatura de cientos de millones de años, vemos otro ciclo un poco más débil, de 145 millones de años, que, como vimos antes, correspondería al cruce del sistema solar por un brazo de la galaxia, que se estima que dura 135 millones de años. Ahora bien, volviendo al aspecto de los movimientos geológicos en la Tierra, se sabe que también hay cambios tectónicos muy importantes donde se ve que la actividad volcánica también corresponde al mismo ciclo de casi 60 millones de años. Es decir, que estos fenómenos galácticos y muchos otros que permanecen sin ser explorados aún, conforman lo que se denomina como clima espacial, que a lo largo de cientos de millones de años ha estado interactuando, por no decir guiando, el rumbo del desarrollo de la vida en la Tierra. Ahora estamos por culminar un ciclo de 60 millones de años
Y sumado a esto, el Sol está saliendo de su ciclo de mayor actividad, que por lo general es de 11 años, pero en particular este se pronostica que tendrá 13 años. Es decir que estamos en el pico de actividad solar, por lo que hay un aumento en las manchas del Sol y las erupciones solares son cada vez más frecuentes e intensas. Con las mediciones y el seguimiento que NASA hace del clima espacial, podemos ver que cada erupción solar tarda solo 8 minutos en llegar a la Tierra, y como estamos cubiertos por la atmósfera, no resultamos afectados directamente. Pero tal cual lo señalaron los científicos con sus pronósticos, la actividad del Sol tiene efectos en el campo magnético de la Tierra. La atmósfera misma se ensancha por algún tiempo. Enfrentamos un periodo de actividad galáctica extraordinario, y el sismo en Japón es solo una singularidad en el proceso, que suena la alarma de mayores sucesos que todavía están por venir. Ahora, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Los seres humanos necesitaremos contar con la suerte de los sapos que sobrevivieron a varias extinciones masivas? ¿La raza humana seguirá el rumbo de extinción que siguieron otras especies como los dinosaurios? ¿O sabiendo todo esto, será que hay algo que nos toca hacer únicamente a los humanos? Bueno, si querés encontrar una respuesta a estas preguntas, puedes empezar a estudiar la discusión que Larouche ha lanzado sobre esto. Él incorporó un concepto revolucionario, la idea de plataforma económica. Y esto desató una serie de planes económicos de ingeniería biosférica, que tienen como proyecto central el Nahuapa. De este se desprenden un conjunto de enormes proyectos continentales para el manejo de agua, el transporte y la energía. Podés ver más detalles sobre el proyecto Nahuapa y su extensión global en los videos relacionados en esta página. Si creamos la plataforma Nahuapa, no solo mejoraríamos voluntariamente el clima, como la cantidad de lluvias, los vientos o el desarrollo de huracanes, sino que al construir grandes embalses, por ejemplo, la presión que ejerce el peso del agua embalsada puede desatar pequeños sismos de poca profundidad, que se conocen como sismos inducidos. Así, lograríamos liberar la tensión acumulada en la corteza terrestre de forma más moderada. Sería como darle un masaje relajador a la corteza terrestre para quitarle contracturas propias de la edad. Del mismo modo, los esfuerzos de la NASA, en colaboración con naciones como Rusia, Francia y Alemania, entre otras, han permitido desarrollar un sistema de mapeo satelital de lo que sucede en la Tierra. Hoy contamos con varios sistemas para visualizar distintos aspectos de la actividad terrestre, que al unirlos nos dan una imagen mucho más completa de lo que sucede. Como ya lo mencionamos antes, durante y después de los terremotos, la actividad electromagnética de la Tierra varía. Nosotros obviamente no alcanzamos a percibir estos cambios mediante nuestros 5 sentidos, pero con el desarrollo tecnológico extendemos nuestros sentidos y podemos crear una imagen más real de lo que sucede en la Tierra. Hay varios satélites que estaban en funcionamiento dedicados a recopilar este tipo de información, como las variaciones en la ionosfera o en la radiación infrarroja de la Tierra. Los rusos, por ejemplo, tenían el satélite Coronas Foton, que se dedicaba a observar el flujo de protones provenientes del Sol, una radiación relacionada a los terremotos. Así podían pronosticar terremotos con 70 minutos de anticipación. Esto daría tiempo suficiente para llevar a las personas fuera de la zona de mayor peligro, en caso de tener un sistema de transporte eficiente para ese fin. Desafortunadamente, la investigación espacial de NASA está siendo desmantelada día a día, ayudada por las protestas ecomonetaristas de que es muy caro. Cada vez hay menos satélites en órbita y cada vez más científicos son despedidos de la NASA por los presupuestos y recortes de Obama. Now we have a president who is now tearing down every element of the warning systems which we already have and is actually blocking
the warning systems additionally we could have, including the shutting down of NASA effectively. NASA is one of our main lines of defense for human life on this planet, because NASA's role in space work, in work in space, is one of the most leading elements of our ability to detect the onslaught of a threat to any particular area on the planet, as well as some general knowledge about the whole problem in general. So therefore, we are not going to save millions of people in the United States who will die, and will die unless Obama is removed from office, because he will prevent, as he is already doing, he is destroying the means of detection by which effective warnings of these kinds of events can hit the people of the United States in particular. What he did is in the case of a relevant event, Haiti. Haiti is an area which is in this zone, of one of these offshore zones off the continental shelf, which was hit by this kind of phenomenon. It was said by the former President Clinton and others that this could be dealt with. Nothing was done. Obama ordered it not to be done. And he's been taking down instruments which we had, which are essential for this kind of forecasting since then, and that's his policy. El desarrollo de este tipo de tecnologías es la única opción que tenemos hoy para evitar que estos desastres naturales produzcan miles de muertos. Claro que salir fanáticamente a hacer campaña ecoloca, profetizando la extinción inevitable de la raza humana, es mucho más fácil y sexy que pensar y crear una solución científica y real para los problemas que enfrentamos. Es más, lejos de lo que creen los ambientalistas, la realidad es que hay una revolución en marcha en nuestro planeta Tierra, que viene ocurriendo de forma natural hace milenios con el incremento constante de la intensidad de la vida, como también su diversidad y su complejidad, de la cual el ser humano representa el escalón más avanzado. El biogeoquímico ucraniano Vladimir Vernadsky fue quien identificó la actividad creativa especial en los humanos, como la noósfera. Este es un dominio superior a la biosfera y la litosfera. Él se refirió al poder de la acción humana en la Tierra de esta manera. Vivimos en una época geológica brillante y totalmente nueva. El hombre, por medio de su trabajo y su relación consciente con la vida, transforma la envoltura de la Tierra, la región geológica de la vida, la biosfera. El hombre la lleva a un nuevo estado geológico. A través de su trabajo y su conciencia, la biosfera está en un proceso de transición a la noósfera. En este proceso geológico, que es fundamentalmente biogeoquímico, una sola unidad individual de materia viva, de entre la totalidad de la humanidad, una gran personalidad, sea un científico, un inventor o un estadista, puede ser de fundamental y decisiva importancia conductora y puede manifestarse ella misma como una fuerza geológica. El proceso histórico cambia de forma radical ante nuestros ojos. Por primera vez en la historia de la humanidad, los intereses de las masas, por un lado, y el libre pensamiento de los individuos, por el otro, determinan el curso de la vida de la humanidad y brindan las pautas para la idea misma de justicia. La humanidad en su conjunto está convirtiéndose en una fuerza geológica poderosa. Ahí surge el problema de la reconstrucción de la biosfera en el interés de la humanidad libre pensante como una sola totalidad. Este nuevo estado de la biosfera, al cual nos acercamos sin percatarnos, es la noósfera. Estas y otras preguntas relacionadas las vamos a desarrollar en nuestra siguiente edición del Informe Especial de la RUSHPAC, que saldrá en el transcurso de la semana. Mientras tanto, vas a poder ver más información al respecto en nuestro sitio web.